Señor. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Alabamos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechazan a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. San Pablo nos dice: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso por sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso,
el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: el Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? De nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso se dice que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que es Santo de Dios. Es palabra del Señor. Una vez que tenía que hacer un viaje largo, me tocó un compañero que era de otra religión, ¿no? Bueno, discutimos todo el camino. Pero me hizo pensar una frase que dijo, más allá de si tenía razón o no, la verdad es que puede ser que sí, puede que no. Pero me dijo esto, viendo que hay mucha pérdida de la fe, de la vida de la religión, me decía: ustedes los católicos se van a quedar sin gente, la iglesia se va a quedar sin gente. La verdad es que me quedé pensando, le discutí, pero después pensándolo bien, fíjense, son esas frases que parecen estar bien dichas y en realidad es al revés. No puede decir, aunque es verdad que puede ser que va disminuyendo en el mundo, en Europa mucho, en América, acá, los índices de vida cristiana, de vida religiosa, de práctica, etcétera, es cierto. Pero no, está mal dicho, la iglesia se queda sin gente. Hay que decir, la gente se queda sin la iglesia. Si una persona se muere de hambre, se muere de sed, y está ahí la comida, y está ahí el agua, ¿qué es lo que corresponde decir? El agua se quedó sin quien la tome, la comida se quedó, pobre comida, se quedó sin quien se la coma.
O hay que decir, pobre tipo, se murió de hambre y de sed. En realidad hay que decir, pobre tipo, se murió de hambre y de sed. Al agua y a la comida no le afecta nada, que no la beban y no la coman. La iglesia es Cristo, la iglesia es esa institución que nos trae las cosas de Dios y nos lleva las cosas nuestras a Dios. Y es como el ascensor que nos lleva para arriba. Esa es la iglesia, ahí está Cristo. Entonces no es que la iglesia, si llega a pasar esto, bueno, lo que está pasando en el mundo, nosotros o los hombres nos estamos quedando sin comida y sin bebida para el alma, se puede decir, para usar una comparación. Y no al revés. Dios no pierde nada. Jesús no pierde nada. Fíjense, este evangelio que he leído es el final de son 6 domingos que viene apareciendo este texto en pedacitos, para no hacerlo tan largo. Pero todo arrancó, si ustedes se recuerdan, cuando Jesús hizo uno de sus milagros más masivos. Multiplicó panes y peces, 5 panes y 2 peces, y alimentó más de 5.000 personas, y todos se dieron cuenta que era un milagro, los milagros lo hace solamente Dios, o aquel que es instrumento de Dios. Y bueno, tan entusiasmados estaban siguiéndolo que se habían quedado sin almorzar, por eso Cristo les tuvo que dar de comer. Miren si tenían ganas de escucharlo y le tenían admiración, que uno por cualquier cosa no deja de comer. Siempre dice, bueno, almuerzo y vengo, nos encontramos después. Te tenemos acá viviendo, podemos escucharlo en otro momento. Eso hace ver hasta qué punto estaban contentos, entusiasmados, yo diría fascinados siguiéndolo a Jesús. Y todavía les hace ese milagro, más entusiasmados. Jesús se les escapa, porque lo quieren hacer rey, y Jesús no quiere eso. Se les escapa, lo buscan y al día siguiente lo encuentran, o sea, han dormido en la intemperie. Fíjense hasta dónde tenían interés de seguirlo a Jesús. Y ahí Jesús les empieza a hablar de eso que va después a instituir, que se llama la Eucaristía, que es la misa, que es la presencia de Jesús real en la hostia consagrada y en el vino consagrado. Todos sabemos eso. Jesús les habla de eso, como diciendo, busquen otro pan más importante. Hay un pan que les vengo a traer, es una sorpresa. Es la primera vez que habla de la Eucaristía. La gran sorpresa, el gran regalo que traía para la humanidad Jesús. El más grande de todos. Y a raíz de eso se entabla una discusión que termina en esto. Este es el último tramo de esa discusión. Y dice, después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Como diciendo, está diciendo cosas muy ridículas. Es duro este lenguaje. Y desde entonces, muchos discípulos ya no lo siguieron más. Y desde entonces muchos, no curiosos. Discípulos significa los que lo siguen a Jesús porque lo consideran un maestro. ¿Quién es el discípulo? El que reconoce que tiene a alguien de quien aprende algo y que sabe más que él. Él es mi maestro, ¿no dice? Y yo soy discípulo de él. Él me enseña, yo aprendo. Duras son estas palabras. En realidad, lo que era duro era el corazón de estos hombres y la mente de estos hombres, ¿no? No eran las palabras de Jesús. Pero Jesús va más allá todavía, fíjense. Está preparando el equipo para fundar la iglesia, los 12 apóstoles. Es como los cimientos de la iglesia, son a los que le dejó encargado todo. Y les pregunta a ellos, ¿ustedes quieren irse? Tremenda pregunta. ¿Qué hubiera pasado si le decían, sí, nosotros estamos de acuerdo con la gente? Que no tenés razón, pues la mayoría opina eso, como haríamos ahora a lo mejor. Sin embargo, salta Pedro, que suele tomar la iniciativa en nombre de todos, es un líder, y dice una frase hermosísima, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Bien, dice que Jesús sabía bien quién creía y quién no, y quién lo iba a entregar incluso. Sabía todo. Y sí, Jesús sabe todo, el pasado, el presente y el futuro, si es Dios.
Fíjense que ¿qué pasó con esta gente? Fe débil, o perdió la fe. La fe es un regalo de Dios. La fe consiste en aceptar lo que Jesús enseñó, pero antes de aceptar eso, aceptar la persona de Cristo. ¿Qué es la fe? Aceptar la persona de Cristo, sentido que tiene autoridad, es mi maestro, que somos discípulos de Él, que Él vino a enseñar al mundo y todo lo que enseñó es lo que aprendemos en el catecismo. Lo que enseñó Jesús es lo que estudiamos 8 años en el seminario, nosotros. Lo que enseñó Jesús es lo que está sintetizado en el credo. Lo que enseñó Jesús es todo lo que transmite la Iglesia. Eso es lo que enseñó Jesús. Pero es aceptar no esta idea o aquella porque me gusta, sino me basta que le enseñó Jesús. ¿Le entiendo? Fenómeno. ¿No le entiendo del todo? Bueno, pregunto. ¿Me parece demasiado exigente, que se llama demasiado exagerada? Estudié un poquito. O sea, acá lo primero es, ¿acepto o no la persona de Jesús? Si lo acepto a Él que tiene autoridad para enseñar, listo. Obviamente hay cosas que me superan, hay cosas fáciles, hay cosas difíciles, hay cosas lindas y hay cosas que no nos gustan. Hay verdades hermosas como el cielo y hay verdades tremendas como el infierno. Son verdades las dos. No se trata de seleccionar, volví a hacer una nueva religión. A Jesús aceptamos todo o no. Y por eso no les gustó una cosa, las demás sí. Y listo, ya está. Ya la fe se puede perder. Son regalos de Dios que se puede perder. ¿Cuándo? Y cuando no lo cuidamos, cuando no lo cultivamos. Una plantita, si yo pongo una semilla y nace la plantita, a veces nace enseguida, con muy poquita humedad. Revienta la semilla y empieza, sale. Pero de aquí en adelante necesita humedad, necesita buen clima, necesita sol, necesita cuidados, que le saquen los yuyos, que nadie la pise. Una plantita necesita cuidados, así es la fe. No es que sola crece, se defiende. Y la fe es el primer paso. La fe es el primer paso hacia la eternidad. La fe es el primer paso hacia el cielo. Si perdemos la fe, que la podemos perder, hay pueblos enteros que la han perdido, como les voy a contar, empezamos a ir para otro lado, o empezamos a girar en redondo acá en la tierra. Podemos tener todo, pero perdimos lo más importante. La fe es el primer paso y el indispensable. Dice San Pablo esta frase: es preciso que quien se dirige hacia Dios crea. Dice la carta a los Hebreos. Es preciso que quien quiera caminar hacia Dios, hacia el cielo, crea. Es como si estuviese diciendo, esa es la puerta de entrada. Ahora, tremendo es este caso. Delante de Jesús, no están delante del curita de la parroquia. Puede tener un montón de defectos, que uno puede decir, sí, yo me voy de la iglesia porque el cura no me gusta, porque dijo una cosa que no me gustaba. ¿Cuántas veces pasa eso? En realidad siempre son pretextos. Fíjense que acá le echan la culpa a Jesús. Si al día siguiente le preguntaron, che, ¿por qué lo abandonaste a Jesús? ¿No era que lo seguías tan contento? Esta gente le diría, no, dijo unos disparates el otro día a Jesús y por eso nos fuimos un montón. La mayoría, y ya eso nos tranquiliza. Le echan la culpa a Jesús. Duras son tus palabras. La culpa la tienen ellos. Son duros los corazones. Fíjense, siempre tenemos buenas razones, digo, buenas razones entre comillas, las que creemos que son buenas razones, o razones con las cuales nosotros nos engañamos a nosotros mismos para justificarnos. Siempre, eso es el amor propio. Le echamos la culpa a otro. Hasta a Jesús le echaron la culpa de esto. Por eso no nos extrañemos de que pasen todos los tiempos. Pero fíjense, esta gente no lo siguió más a Jesús, tremendo. Y Jesús no obliga a creer. Es tan grande el hombre, por así decir, porque es imagen y semejanza de Dios, que puede hasta, fíjense, ni Dios, ni la Santísima Trinidad, ni Jesús
nos obliga a portarnos bien y caminar hacia el cielo. No nos quita la libertad, en otras palabras. ¿Quieren irse ustedes? Le dijo los apóstoles. Si quieren irse, váyanse. Ahora, ténganse a las consecuencias. Cuando uno toma una decisión en la vida, nos gusta tener libertad para tomar decisiones. El adolescente lo primero que pide, ¿qué es? O que hemos pedido todos en la adolescencia: libertad. Déjame, papá, mamá, yo sé lo que está bien, yo sé lo que tengo que hacer, ya soy grande. Lo primero que pedimos es libertad. Pero lo que menos nos gusta es hacernos cargo de esos actos libres, de esas decisiones. Siempre la responsabilidad va a ser de otro, la culpa va a ser de otro. Típico del adolescente. Él nunca hizo nada malo, siempre la culpa tiene el papá, la mamá, el hermano, el profesor, la maestra, la sociedad. Siempre la culpa la tiene otro. ¿Han visto? Típico del adolescente. Hemos sido así. Y serán así las generaciones. Queremos libertad, pero no nos hacemos cargo. Difícil que un pibe adolescente diga: sí, yo fui, hice una macana, me hago cargo. Bien, somos un poco adolescentes todos. Y Jesús nos da esa libertad, Dios nos da esa libertad. ¿Quieren ir al cielo? Fenómeno. Pero si renuncian, aténganse a las consecuencias. Nos queda una sola opción. No es que cada uno cree su futuro. Bueno, es la soledad eterna y total del infierno. El apartados de mí, malditos, al fuego eterno, pero somos libres. Es tremendo pensar en esto. Y Jesús hasta a sus 12 apóstoles le dice: mira, a usted también les doy la opción. Nosotros, los argentinos, nosotros los latinoamericanos, ¿tenemos fe o no? Nuestro pueblo malargüino, ¿es un pueblo creyente o no? Tal vez lo primero que se nos venga a la cabeza es sí. Acá, si se hace un censo, bueno, la mayoría es católico, no sé las cifras, 86, 85, 88%, es más o menos la cifra, por ciento de católicos. ¿Por qué? Pues estamos bautizados. Pero tenemos fe. Miren, entre tener fe y no tenerla, hay muchos grados. Y tener una fe grandísima, la fe puede tener muchos grados. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000. Si nos comparamos con aquel que no cree en nada, nos vamos a sentir contentos y satisfechos. Sí, tenemos fe acá. Pero si nos comparamos con otros, a veces las comparaciones nos pueden hacer bien. Ahí los chicos van a competir en judo, ¿no? Bueno, después de las competiciones van a hacer un balance, van a decir: estamos bien, tenemos que crecer, estamos mal. Uno se compara cuando está en la cancha. Y entonces ahí se conoce hasta dónde entrenarse, todo me ha dado capacidad o no. Y me mido con otros, me mido. Digo esto porque en la fe también podemos, no digo competir, no existe unas olimpiadas de la fe, no existe. No existe un termómetro, un fedómetro, no sé cómo llamar. No existe eso. Pero bueno, lo de comparaciones de cosas reales del mundo. Me contaba la hermana Natalia, siempre rezamos por las misiones de Canadá. La hermana Natalia está en Canadá, ella es de acá, de Malargüe, con otras monjitas, están haciendo una obra muy buena allá en Canadá. Canadá en el año 60, hace 50 años, en el año 60, vivía, porque tiene una herencia religiosa extraordinaria, una parte de Canadá, que es la parte francesa. Tuvo una evangelización muy buena, fue gente muy buena, muchos sacerdotes, etc. Hicieron un trabajo extraordinario. Hasta el año 60, ponen a veces un límite para poner un límite. Hasta el año 60, para decir índice, esto no es todo, pero bueno, uno tiene que tomar ciertos índices. Casi todas eran familias numerosas, todos los abuelos hablan 8, 10, 12, 14 hijos. Muchísimas vocaciones. La asistencia a misa era el 95% de la población. Saquen la cuenta. De Malargüe tendrían que venir unos 18.000 personas por fin de semana. Y acá asiste a misa más o menos 1.000 personas, sumando las 10 misas que hay.
Menos mal que no vienen todos, porque no tendríamos ni iglesia, ni cura para atenderlo. Para que tengan idea de lo que es la vida cristiana. Los hospitales todos estaban a cargo de consagradas religiosas, como las misioneras de la caridad que tenemos aquí. Vi un hospital que era atendido por 200 religiosas, o sea, todo el personal de enfermería, limpieza, todo eran religiosas. Fíjense la atención esmerada, caritativa que sería. Hoy quedan 10 religiosas, viejitas. Tuvieron que entregar el hospital al Estado. No hay vocaciones. O sea, dentro de 10 años, los pocos curas que hay viejos, ya se acabó. Rematan las iglesias. O sea, es como si yo esta iglesia la pusiera en venta para hacer acá un supermercado. Viene el metro y me lo compra y es un supermercado acá adentro. Y le deja la torre, todo. Vi varias iglesias así. Hoy, hace 50 años atrás era otra cosa. Se puede perder la fe. Un pueblo entero, sí. Lo mismo pasa en Holanda. Pero otra cosa curiosa, podría decir lo mismo de Holanda, por decir dos países bastante significativos. Holanda ha mandado misioneros a todo el mundo. Hoy pasa lo mismo que está pasando en Canadá. Y dice, ¿en qué poco tiempo? Pero digo, lo extraño es esto, son los países más adelantados del mundo, o está entre los más adelantados. No le falta nada. Desde que uno nace hasta que muere tiene toda cobertura sanitaria, de escuela. Cada persona tiene un auto, desde los 16 años tiene un auto 0 kilómetros, full, todos. Viviendas hermosas, miran lo que son todos los productos de venta, y uno dice, tienen todo, pero se están quedando sin nada. Es tremendo. Antes era un pueblo feliz, como dice la Escritura, gustad y ved qué bueno es el Señor. Era un pueblo feliz. Hoy es un pueblo, yo diría, tiene todo, pero triste. Taciturno, uno los ve. Hay muchísima homosexualidad, droga y locos. Pero tienen todo, uno les dice. No le digo los aparatos electrónicos, algunos que yo me pasaba vergüenza, aparatos que uno no sabe ni cómo manejarlos. Todo ordenadito, todo, ¿eh? O sea, este país podría tener eso y más, ¿eh? Somos un país 3 veces más rico que Canadá, pero somos argentinos, todos lo hacemos mal. Las injusticias, las deshonestidades, etcétera, acá no. Pero no es eso lo bueno nuestro. Nuestros desórdenes, una palabra que lo expresa todo. Somos chantas los argentinos. Eso suma todo esto que quiero decir. Eso no es un elogio al pueblo argentino. Son admirables en eso estos pueblos, pero han perdido lo más importante. Y nosotros nos tenemos que enorgullecer, agrandar, porque nos queda un poquito de fe. No, lo podemos perder en una generación. Vamos más lento, ellos van más rápido, pero vamos por el mismo camino. Entonces la pregunta, ¿nosotros tenemos fe? Si nos comparamos con la Holanda de hoy y Canadá de hoy, diríamos, sí, acá el pueblo cree. Bueno, una persona y quiere que el sacerdote rece, nace un niño, lo bautizan, el cura va y quiere que le bendiga la casa, tienen imágenes religiosas en la casa, pero poquito más, poquito más. ¿Eso es fe? Sí, pero una fe débil, es una plantita que viene un viento sonda y se seca. No tiene raíces, no tiene humedad, no tiene sol. Si nos comparamos con esos países nos parece que somos muy creyentes, que hay religiosidad acá, que todavía tenemos algo de la riqueza más grande del hombre, que es la fe. Porque es el primer paso hacia el cielo. Es tener agarrado todavía a Jesús, no te abandoné, no ando del todo bien, pero te sigo todavía. Claro, pues si nos medimos con lo que debe ser, y diría el Canadá del año 60, 50 y el siglo pasado, donde todas las familias tenían una vocación religiosa, eso es lo normal de un pueblo. Y muchas cosas más, la asistencia a misa, la perseverancia de los chicos de catecismo, los noviazgos, los matrimonios, etcétera. Podría seguir por 20 ítems y uno dice, qué débil es nuestra fe, qué flojos que somos. Cualquier problemita, chao. ¿Cómo nos cuesta
organizar los retiros. Qué poco podemos retener los que hacen retiro y se convierten, que le hacen un bien tan gran al alma. Nuestras instituciones parroquiales, tenemos montones de grupos de chicos, matrimonios, jóvenes, hombres, vienen, se van, vienen. Podríamos hacer 100 cosas más. Allá todos los hospitales de Canadá estaban en manos de la iglesia, pues son todos católicos. Todo el personal de los hospitales, toda la enseñanza, no había enseñanza estatal, toda era religiosa, las universidades. Nosotros no podemos hacer ni una sala de primeros auxilios acá, si quisiéramos. Ni una salita de primeros auxilios hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro católico no nos da el cuero, digamos, en términos criollos. Tenemos una fe débil. Sí, padre, yo lo ayudo, pero la tercera vez no viene. Somos así, perdón que lo diga. Creemos, pero una fe, una plantita que un soplido y se seca. Un día de sequía y se seca. Esa es nuestra fe. Pensemos, el drama más grande del mundo, no sé, la prensa que dirá, se plantea otros temas. Hoy estamos todo el año, estamos en todos los programas de radio, televisión, son discusiones políticas por año superelectoral con tantas elecciones. Pero el tema de Dios, de recuperar la moralidad, recuperar tantas cosas a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, crearles un clima donde los valores naturales, sobrenaturales se cultiven, no se habla. Es un tema que ya no nos interesa. Nos interesa el dinero, en último término, o sea, la calidad de vida. No es que esté mal luchar por la justicia y proponernos y mejores rutas, mejor asistencia, todo eso está bien, pero Holanda y Canadá tienen todo en eso, y pensemos bien, midamos las cosas, proporcionemos. Todavía Juan Pablo, que recorrió el mundo, nos llamó el continente de la esperanza. ¿Nosotros somos la esperanza del mundo? Religiosamente hablando. ¿Nosotros, América? ¿Nosotros? ¿Cómo será el resto? Me pregunto yo. Es el drama más grande del siglo XX, XXI, que la humanidad está viviendo, y hay pocos gritos de alarma de esta gran enfermedad, y es que hemos abandonado a Jesús. Bien, recuerdo una vez, yo estaba recién ordenado, estaba misionando, y una viejita que visité en una casa me dijo esto llorando. Nunca me voy a olvidar. Padre, rece mucho por mí, para que viva y muera en gracia de Dios. Me lo dijo con sentimiento, como se dice, con el fondo del alma. Para que viva y muera en gracia de Dios. Entendía bien lo que era, o sea, en amistad con Dios. No me quiero perder el cielo. Eso es tener la fe en los huesos, en los genes, que es lo que nos falta a nosotros. Llevarla, la tenemos, como se suele decir popularmente, pegada con saliva. Por cualquier cosita, largamos todo, empezamos de nuevo, vamos, venimos. Reflexionemos, agradezcamos lo que tenemos, cuidémoslo y acrecentémoslo. Vamos a hacer nuestra profesión de fe.